Las gallinas han vuelto al gallinero. Como sabrás, 2 miembros de la Guardia Nacional fueron trágicamente tiroteados cerca de la Casa Blanca por un ciudadano afgano con vínculos con la CIA. Voy a buscar la historia de lo que ocurrió exactamente y vamos a analizar juntos esos vínculos con la CIA. Un ciudadano afgano está bajo custodia tras el tiroteo de 2 miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca. Se le ha acusado de disparar a 2 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental a pocas manzanas de la Casa Blanca en un acto de violencia descarado, en un momento en que la presencia de tropas en la capital del país y en otras ciudades de todo el país se ha convertido en un punto de fricción política. Kash Patel y la alcaldesa Muriel Bowser de Washington, D.C. informaron que los miembros de la Guardia fueron hospitalizados y se encontraban en estado crítico tras el tiroteo. El sospechoso bajo custodia también recibió disparos, con heridas que se consideran no mortales, según las autoridades policiales. El sospechoso, de 29 años, es un ciudadano afgano que ingresó en Estados Unidos en 2021 bajo la Operación Bienvenidos Aliados, un programa de la administración Biden que evacuó a decenas de miles de afganos tras la retirada estadounidense de Afganistán. Se informó que algunos de estos individuos estaban vinculados a actividades muy nefastas y desagradables en Afganistán. The New York Times ha admitido ahora, incluyendo declaraciones de Kash Patel, el exfuncionario de la CIA bajo Donald Trump, que existen vínculos respaldados por la CIA relacionados con el sospechoso. Funcionarios de la CIA y de la inteligencia afgana afirmaron que el autor de los disparos había formado parte de una fuerza asociada afgana apoyada por la agencia en la provincia sureña de Kandahar. El afgano acusado de disparar contra 2 miembros de la Guardia Nacional en Washington, D.C. el miércoles, había trabajado con unidades militares respaldadas por la CIA en Afganistán. La CIA indicó que el tirador había pertenecido a una fuerza asociada afgana respaldada por la agencia en Kandahar, un bastión de la insurgencia talibán durante las 2 décadas de guerra. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán en agosto de 2021, el país quedó bajo el control de los talibanes. Según John Ratcliffe, el sospechoso fue trasladado a Estados Unidos como parte de un programa para evacuar a los afganos que habían colaborado con la agencia. Y por supuesto, esto se está volviendo muy partidista, ¿verdad? A raíz de la desastrosa retirada de Biden de Afganistán, la administración Biden justificó traer al presunto tirador a Estados Unidos. Así que todo esto se está presentando como un problema de la administración Biden. Sin embargo, el problema con eso es múltiple, principalmente porque este programa y esta guerra abarcaron muchas administraciones. Y la CIA, como todos sabéis, es de hecho no partidista. Ahora bien, aquí están los vínculos absurdos de los que tenemos que hablar en relación con este tirador. Aquí lo tenemos en la fuerza de ataque de Kandahar, el señor Ramulla Ramallah. Según esta fuente, el tirador de Washington, D.C. tiene una historia aún más increíble de lo que se pensaba. Estaba directamente dirigido por la CIA. No era solo un colaborador. Formaba parte de una fuerza de tarea dirigida por la CIA que masacró a civiles y trabajadores médicos. Quienes lo conocían decían que estaba mentalmente perturbado por lo que había hecho. Bueno, diré que hacer eso a civiles y trabajadores médicos te causará problemas. Según Human Rights Watch, hay 5 milicias que están bajo el control nominal de la Agencia de Inteligencia Afgana, el NDS, y que no se encuentran bajo las cadenas de mando ordinarias dentro del NDS, ni bajo las cadenas de mando normales del ejército afgano o estadounidense. Más bien, son entrenadas, equipadas, reclutadas y supervisadas por la CIA. Human Rights Watch también afirma que, cito, la falta de transparencia en el mando, el control, las reglas de enfrentamiento y el marco político guiaba a estas fuerzas de ataque. Y aquí están ellos. Esta es la fuerza de asalto de Kandahar, donde él operó durante esta guerra horrenda en la que Estados Unidos sigue muy implicado. Aunque se haya retirado,
todavía mantiene fuerzas operando allí. La fuerza de asalto NDS-03 de Kandahar operaba en el sur de Afganistán, desde el antiguo complejo del difunto líder talibán Mullah Omar, comúnmente conocido como la Casa del Mullah Omar, y por las fuerzas estadounidenses como Camp Gecko. El difunto hermano del expresidente Hamid Karzai, Ahmad Wali Karzai, supuestamente supervisaba las operaciones hasta su asesinato en 2011. Y aquí hay más información de Human Rights Watch. And here is more from Human Rights Watch. The forces that carried out these attacks. Las fuerzas que llevaron a cabo estos ataques, esas horribles incursiones de fuerzas especiales en centros médicos en 2018 y 2019, fueron la Fuerza de Asalto de Kandahar y otras unidades de fuerzas especiales, todas ellas apoyadas y en ocasiones acompañadas por fuerzas estadounidenses. Durante las operaciones de matar y capturar, las fuerzas implicadas agredieron y en algunos casos mataron a personal médico, agredieron o mataron a cuidadores civiles no combatientes que los acompañaban y causaron daños a las instalaciones. Así que esta era la persona de la que hablamos. Es algo muy grave, pero va aún más allá, porque como recordarás, Estados Unidos estaba negociando la paz, ¿verdad? Supuestamente, hubo una retirada de Afganistán hace mucho tiempo, durante la primera administración de Trump, y fracasó. Tenemos que decir que ese esfuerzo fracasó. Pero se habló mucho sobre este tipo de milicias respaldadas por la CIA y sobre qué iba a pasar exactamente con ellas. Porque la CIA había entrenado a estas fuerzas para cometer los actos más atroces en Afganistán a instancias de Estados Unidos en su guerra sucia contra los llamados talibanes. Y si la CIA las dejaba a su suerte, decía en aquel momento un informe del proyecto Costs of War de la Universidad de Brown, estas milicias podrían renacer como ejércitos privados o guardias de seguridad al servicio de individuos poderosos. De acuerdo, individuos poderosos. ¿Y qué hay de las poderosas agencias de inteligencia? ¿Qué pasa con ellas? Bien, pasemos ahora a los detalles sobre estas milicias locales. Al principio se las consideró una solución temporal, pero con el tiempo se convirtieron en un elemento permanente de las operaciones secretas de la CIA en el país, actuando a veces sin el conocimiento de los diplomáticos estadounidenses o de los líderes militares afganos. No se sabe mucho sobre los grupos específicos que la CIA dirigía en aquel momento, siendo el más conocido la Fuerza de Protección de Khost y no la Fuerza de Asalto de Kandahar. En 2010, el periodista Bob Woodward escribió que el ejército de la CIA estaba formado por 3,000 combatientes afganos. Pero desde entonces, la cifra se ha disparado. Solo las fuerzas de Khost llegaron a alcanzar hasta 10,000 efectivos. El presidente Donald Trump amplió aún más el papel paramilitar de la CIA en Afganistán, utilizando milicias locales para operaciones de búsqueda y eliminación. Al hablar en una conferencia de seguridad, Mike Pompeo, que era director de la CIA en ese momento, las fuerzas esposaron y encapucharon a 2 hermanos, y tras un breve interrogatorio, mientras sus esposas e hijos observaban, ambos fueron arrastrados y ejecutados en una esquina de un dormitorio. Este es el tipo de personas que Estados Unidos permite tan fácilmente no solo entrar en el país para cometer actos horribles contra la Guardia Nacional, sino que es evidente que Estados Unidos, la CIA, quieren proteger a estas fuerzas. Esto tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que ocurrió el día en que la Guardia Nacional fue atacada. El hombre acusado supuestamente condujo desde el estado de Washington a través del país y llevó un revólver que acabó disparando contra un miembro de la Guardia Nacional, matando a la persona que intentó ayudar. Tenemos que recordar la Operación Ciclón de la CIA, que fue el programa encubierto para armar a los mujahidines. La Operación Ciclón fue el programa de asistencia militar encubierta más costoso de la CIA durante la Guerra Fría y duró 10 años, desde 1979 hasta 1989.
tenía un objetivo sencillo: desangrar a la Unión Soviética en Afganistán, del mismo modo en que Estados Unidos había sido desangrado en Vietnam. Y esto es exactamente lo que dijo Zbigniew Brzezinski, el asesor de seguridad nacional, en aquel momento. Luego, en 1986, la CIA decidió que era hora de entrar en la guerra y dar a los mujahidines una verdadera oportunidad de cambiar el rumbo contra el ejército soviético, proporcionando misiles antiaéreos FIM-92 Stinger, que fueron una incorporación decisiva a su arsenal en aquel momento. Venían equipados con sistemas de guiado por infrarrojos, lo que significaba que podían buscar la fuente de calor de una aeronave y destruirla en pleno vuelo. Los helicópteros y aviones soviéticos, antaño dueños incontestables del cielo, de repente se encontraron superados. Y la CIA no escatimó recursos al suministrar estos misiles. Cada uno costaba unos $38,000 a finales de los años 80, con un alcance de hasta 8,000 metros y una velocidad de Mach 2, que era rápida para la época. Aunque por supuesto, sabemos que Rusia y otros países han superado desde entonces ese tipo de velocidades. La CIA no actuaba sola en esta bonanza armamentística. Estaban Arabia Saudí, Pakistán con sus fuerzas de inteligencia, y por supuesto, sus ideologías wahhabíes y otras extremistas que contribuyeron a fomentar este tipo de levantamiento contra la Unión Soviética. Desde los misiles Stinger de alta tecnología hasta las complejas redes financieras y las maniobras políticas calculadas, la Operación Ciclón fue cualquier cosa menos simple. Fue una jugada cuidadosamente orquestada, con cada país moviendo los hilos en la sombra, cada uno con su propio objetivo final a la vista. Así que una vez más, debemos recordar que se trató de una guerra sucia, cuyo desenlace final condujo a un vacío de poder. La Unión Soviética, en efecto, tuvo que retirarse del país de Afganistán. Pero lo que vino después fue, en esencia, lo que seguimos viendo, de muchas maneras, hasta 2020. Fueron los Estados Unidos quienes dejaron allí un vacío de poder a través de sus operaciones encubiertas, y luego volvieron a entrar y a ocupar el país en 2001 para, entre comillas, terminar el trabajo de destruir ese país. Saquearlo, desestabilizarlo, Istmanritis and Malgopus Mismasapoyan. Por supuesto, eso no ocurrió, porque Estados Unidos se volvió en contra de los talibanes, después de que los talibanes se volvieran en su contra. Y por eso sigue habiendo tanta tensión entre ellos. El fin de la Operación Ciclón provocó un vacío de poder. Los mujahidines no se disolvieron. Se fragmentaron en distintos grupos, dando lugar finalmente a facciones como los talibanes. La operación dejó a Afganistán inundado de armas, algunas de las cuales acabaron en manos de grupos que más tarde se convertirían en Al-Qaeda. Estados Unidos tuvo que enfrentarse a estas consecuencias no deseadas durante su invasión de Afganistán y las posteriores operaciones antiterroristas. Esta es la raíz de lo que está ocurriendo aquí. Por supuesto, esta persona supuestamente también ha cometido el acto, aunque ni siquiera podemos estar seguros de ello. Es necesaria una investigación independiente. Hay quienes han perpetrado crímenes como el que acabo de describir, en los que el presunto tirador participó en algunos de los crímenes de guerra más horrendos jamás respaldados por Estados Unidos y la CIA. Y ahora, la investigación está siendo llevada a cabo por quienes organizaron esos mismos crímenes. Incluso la CIA, Ratcliffe, admite que fue un agente de la CIA y que cometió algunos de los actos más atroces imaginables durante esos 20 años de ocupación. Ahora bien, tampoco podemos ignorar el hecho de que el aparato de inteligencia de Estados Unidos, su aparato militar, en realidad no tiene miedo, ojo, no tiene miedo, de actuar con una dureza extrema con el propósito de desestabilizar y con el propósito de hacer la guerra. Está dispuesto a hacer exactamente lo que ocurrió en suelo estadounidense con el fin de justificar una guerra. Y por supuesto, hay numerosos ejemplos de esto. Hablemos de la Operación Northwoods, ¿de acuerdo?
Déjame buscar de qué se trataba, porque no mucha gente entiende que el propio ejército estadounidense quería provocar una guerra con Cuba, mediante qué? Matar a personas inocentes en la década de 1960. Querían matar a personas inocentes y cometer actos de terrorismo en Estados Unidos para generar apoyo público a una guerra contra Cuba. Así que tenemos que preguntarnos si Estados Unidos, en los años 60, durante la Guerra Fría, estaba dispuesto a sacrificar a estadounidenses, como los que fueron sacrificados durante este horrible incidente dirigido contra la Guardia Nacional, que ha sido utilizado por la administración Trump como un arma para librar otro tipo de guerra, una guerra contra sobre los estadounidenses, algo que hemos estado viendo desde antes de Trump, quizá de forma más encubierta. Pero ahora la administración Trump ha declarado abiertamente la guerra e intentado usar a la Guardia Nacional como un arma en su propio tipo de juego político partidista. Ahora esas consecuencias han vuelto con fuerza, porque esta larga historia, de la que Donald Trump es ahora un actor principal en ambas administraciones, esta larga historia de utilizar este tipo de ataques para justificar un mayor intervencionismo y militarización. Tienes a miles de miembros del servicio militar en Estados Unidos, en las calles de Washington, D.C., en este mismo momento. Todo encaja en este programa general de sofocar la disidencia, infundir miedo para reprimir las libertades civiles de la gente y, por supuesto, justificar la guerra en el extranjero. Así que la Operación Northwoods consistía en crear este tipo de entorno. Los planes supuestamente incluían el posible asesinato de emigrados cubanos, el hundimiento de barcos con refugiados cubanos en alta mar, el secuestro de aviones, la voladura de un barco estadounidense e incluso la organización de actos de terrorismo violento en ciudades de Estados Unidos. ¿Te suena familiar? Esto acaba de ocurrir en Washington, D.C. Se cometió un acto de terrorismo en una ciudad estadounidense dirigido contra miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos, que dicho sea de paso, fueron supuestamente, presuntamente, atacados por alguien que condujo miles de kilómetros desde el estado de Washington hasta aquí después de haber trabajado durante años, literalmente años, en prisión con la unidad Fuerza de Asalto de Kandahar, respaldada por la CIA. Y además, esta persona que supuestamente llevó a cabo el tiroteo fue reclutada aproximadamente a los 14 años, básicamente como un niño soldado. Esto demuestra hasta qué punto el aparato bélico de Estados Unidos está dispuesto a llegar para conseguir lo que quiere. Los altos mandos militares estadounidenses incluso contemplaron provocar bajas entre sus propias tropas, escribiendo que podrían volar un barco en la bahía de Guantánamo y culpar a Cuba, y que las listas de víctimas en los periódicos estadounidenses provocarían una útil ola de indignación. Así que todo esto ha salido a la luz. La verdad ha salido a la luz sobre este tipo de operaciones horribles que se planearon. Y como sabes, la operación de Bahía de Cochinos fue un gran fracaso en aquel momento. Y por supuesto, está la crisis de los misiles de Cuba, que casi nos llevó a la Tercera Guerra Mundial. Así que sabemos que Estados Unidos no es ajeno a planear literalmente el tipo de cosas que ocurrieron en Washington. Eso no significa que lo haya hecho esta vez. No significa que estuviera detrás de ello. Solo significa que esto no está fuera del ámbito de lo posible en cuanto a cómo funciona este sistema. Ahora bien, el general Wesley Clark, el ex general Wesley Clark, fue, creo, comandante supremo de la OTAN en la época en que Donald Rumsfeld, bajo la administración Bush, buscaba invadir Irak. Y esto es lo que dijo, algo que se ha vuelto célebre en el sentido de que sabemos que el 11S, uno de los ataques más conocidos en suelo estadounidense, se utilizó para justificar prácticamente todas las guerras en esta región, Asia Occidental, desde 2001. Así que aquí tenemos a Wesley Clark, explicando esencialmente el mismo concepto del que acabo de hablar. Unos 10 días después del 11 de septiembre, pasé por el Pentágono y vi al secretario Rumsfeld y al subsecretario Wolfowitz.
Bajé a saludar a los de May. Él dijo, supongo que es como si no supiéramos qué hacer con los terroristas, pero tenemos un buen ejército y podemos derrocar gobiernos. Y añadió, supongo que si la única herramienta que tienes es un martillo, todos los problemas tienen que parecerse a un clavo. Volví a verle unas semanas después, y para entonces ya estábamos bombardeando Afganistán. Le pregunté, ¿seguimos yendo a la guerra con Irak? Y él respondió, oh, es peor que eso. Se inclinó sobre su escritorio, cogió un papel y dijo, acabo de recibir esto de arriba, refiriéndose a la oficina del secretario de Defensa, hoy. Es un memorando que describe cómo vamos a eliminar 7 países en 5 años, empezando por Irak y luego Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y terminando con Irán. Le pregunté, ¿es clasificado? Y él dijo, sí, señor. Yo respondí, bueno, entonces no me lo enseñes. Y ahí lo tienes. 7 países en 5 años. Y todos esos países han sido desestabilizados, excepto Irán, cada uno de ellos. Y en cada uno de ellos existía ese elemento en el que se utilizaban intermediarios. Grupos armados, yihadistas, como quieras llamarlos, fueron utilizados. Y ahora, como hemos visto una y otra vez, este efecto de retroceso ha sido un rasgo clave y fundamental. Ya sea ese efecto de retroceso, o si en realidad podría haber una operación como la operación Northwoods en marcha, una justificación para la guerra, porque sabemos que Estados Unidos ahora mismo está pensando en Venezuela, está pensando en cuándo volverá a surgir Irán. Estados Unidos tiene muchísimos planes de guerra. Incluso han ido más allá de lo que Wesley Clark decía en aquel momento. Ahora, el establishment político de Estados Unidos, por supuesto, no me refiero al pueblo estadounidense. La población de Estados Unidos no tiene voz ni voto en lo que ha ocurrido aquí. Pero el establishment político estadounidense, el Estado profundo, las élites, tienen mucho por lo que responder. Quizá recuerdes a David Petraeus, el director de las bajo George W. Bush, que fue una figura clave en las guerras de Afganistán e Irak. Pues bien, aquí lo tenemos en la última Asamblea General de la ONU, literalmente dando su visto bueno y aprobando al líder de Al-Qaeda en Siria, al-Jolani, sobre cuya cabeza había una recompensa hasta que tomó el poder en Siria en 2024. Aquí está David Petraeus, esencialmente adulándole en la Asamblea General de la ONU. Es muy revelador que las mismas fuerzas que la CIA apoyó, personas como Petraeus, ahora los elogien públicamente. Y mira los resultados, ve las consecuencias en lo que ocurrió en Washington, D.C. Pero francamente, somos nacionalistas, ciertamente, sí, con un grado de islam político. Pero francamente, lo que habéis hecho desde el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad ha validado lo que yo había evaluado. Y por cierto, fui bastante criticado por ello. Solo quiero deciros, en nombre de todas las personas que están aquí, que esta conversación realmente me ha llenado de una enorme esperanza. Ha sido muy alentadora e iluminadora. Vuestra visión es poderosa y clara. Vuestro porte además es muy impresionante. Y así una vez más, en nombre de todos los presentes y de todos los que nos siguen virtualmente y demás, os agradecemos que hayáis compartido hoy vuestra visión. Os deseamos fuerza y sabiduría en el difícil trabajo que tenéis por delante. Obviamente, esperamos vuestro éxito, inshallah, porque al fin y al cabo, vuestro éxito es nuestro éxito. Muchas gracias, señor presidente. Mira, quiero decir, literalmente le dijo inshallah a Jolani como una especie de gesto de virtud hacia alguien que estaba decapitando personas en la región, incluidos musulmanes, cristianos y varios grupos étnicos en Siria e Irak, que, literalmente, estaban siendo dirigidos por fuerzas sobre las que Petraeus había tenido autoridad en algún momento de su carrera. Quiero decir, este es el estado de la política estadounidense desde el lado del establishment político. Y esto ya ni siquiera es un secreto.
Es algo que ocurre una y otra vez en Estados Unidos. Incluso, el Instituto Australiano de Política Estratégica, que es una institución financiada tanto por el gobierno de Estados Unidos como por el Departamento de Defensa australiano, así como por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y muchos contratistas militares estadounidenses como Raytheon, military contractors like Raytheon, all really its entire purpose is en realidad, todo su propósito es construir una agenda bélica contra China, utilizando a Australia como uno de los vehículos. Incluso admitió que esta es la era del terrorismo de represalia, remontándose al primer mandato de la administración Trump, alrededor de 2017. Habla del incidente en el Reino Unido que involucró al señor Abedi, un británico de 22 años, hijo de inmigrantes libios, que llevó a cabo un atentado suicida en un concierto de Ariana Grande en Estados Unidos. Fue el peor ataque terrorista en el Reino Unido en más de una década, y solo puede describirse como una represalia derivada de las actividades del Reino Unido y sus aliados, principalmente Estados Unidos, en Libia, donde la intervención externa ha dado lugar al peor refugio de terroristas curtidos en combate. El Reino Unido no solo ayudó activamente a los yihadistas en Libia, sino que también animó a combatientes extranjeros, incluidos libios británicos, a participar en la operación liderada por la OTAN para derrocar a Muammar el-Gaddafi. Así que incluso esta institución hablaba de ello. Sí, incluso esta institución. Y señala que no era la primera vez que un guerrero santo islámico transmitía el yihadismo a un hijo nacido en Occidente. Habla directamente de Afganistán y de cómo las actividades de Estados Unidos allí pueden ser hoy la mayor fuente individual de terrorismo de represalia. Con la ayuda de la agencia de inteligencia Inter-Services de Pakistán y el dinero de Arabia Saudí, la CIA llevó a cabo lo que sigue siendo la mayor operación encubierta de la historia, gastando $50 millones en un proyecto de alfabetización yihadista para inspirar a los afganos a luchar contra los infieles soviéticos. Esto es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Al menos tenemos que reflexionar críticamente sobre esto, como una posible razón por la que ocurre algo tan trágico. ¿Por qué hay un ataque? Y no se trata solo de miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos. Eso, por supuesto, va a provocar una agitación política aún más intensa, y la gente va a tener muchas emociones diferentes al respecto en todos los lados del espectro político. Pero en realidad, estos ataques en toda Europa y Estados Unidos, en las regiones donde se apoyaron esas fuerzas, donde se enviaron esas armas, han vuelto a casa y han causado muchos problemas. Como hemos visto en múltiples operaciones, se han utilizado una y otra vez, incluso hasta hoy en Siria, como fuerzas para tomar el poder y luego ser acogidas de nuevo cuando pierden, como en Afganistán. Y luego empiezan a llevar a cabo operaciones internas, ya sea por su cuenta o con la participación real de Estados Unidos, especialmente de las agencias de inteligencia. No podemos olvidar al Mossad. No podemos olvidar a todas las fuerzas que quieren aprovechar la inestabilidad, el terror y el miedo para conseguir lo que desean. Este es el camino de los belicistas. Esto es lo que persigue el imperio estadounidense y todos sus satélites, todos los que están aliados con él. Y para rematar, cuando se trata de lo descaradamente horrible que es esta situación, si este sospechoso del tiroteo en Washington, D.C. realmente es quien lo hizo, en gran parte se debe a que fue un niño soldado en Afganistán. Ahora tiene 29 años. Tenía 25 en 2021, cuando expulsaron a Estados Unidos. Sirvió más de una década junto a las tropas estadounidenses bajo control de la CIA, lo que significa que empezó con 14 o 15 años. Estados Unidos es responsable de en qué se ha convertido. Lo moldearon, y aquí están las pruebas que revisé. Ahí está su placa una vez más. Así que ahí lo tienen, amigos. Esto es una absoluta, una absoluta tragedia. Y se va a utilizar. La política va a ser una parte importante de todo esto. No vamos a conocer la verdad en lo que respecta a quién está investigando esto,
el establishment estadounidense, no nos van a decir exactamente qué está pasando. They're not going to tell us exactly what is going on. But it is an absolute travesty. It is something Pero es una auténtica atrocidad. Es algo que ocurre constantemente en Estados Unidos. En Occidente se producen estos ataques y se utilizan con fines políticos, para generar miedo, desviar nuestra atención y, por supuesto, causar un daño real a personas reales. Y eso es lo que tenemos aquí. Así que debemos preguntarnos, ¿quién está realmente detrás de esto? ¿Quién tiene realmente la culpa? No puede ser tan simple como decir, oh Biden, qué conveniente, la guerra de Biden, cómo gestionó el final de Afganistán. Esa es la razón. Eso no basta. Es una respuesta partidista muy básica que no nos llevará a ninguna parte. Así que tenemos que reflexionar seriamente sobre esto, seguir investigando y hacer las preguntas adecuadas, porque esto realmente sienta las bases, los obstáculos y los cimientos para una represión masiva de la población, con el fin de justificar exactamente lo que la administración Trump ha insinuado: usar abiertamente al ejército contra su propia población civil. Y por supuesto, y quizá de forma aún más destructiva, para justificar guerras interminables en el extranjero, ya sea en América Latina, como Venezuela, o contra Irán, o algún otro objetivo que surja en algún momento. Porque siempre hay un objetivo. Because there always is a target.